Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy al estudio de la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lori Larson, Dr. David Watts, John Rosenstern, Dave Smith y nuestro invitado especial Adam Fulgham. No creo que lo pronuncié muy bien. No hay problema. Fulgham. Bueno, es que él tampoco me lo dijo muy bien. Bueno, usted, mire, llámame lo que usted quiera, yo responderé. Bien. Nos ha agradado mucho tenerte con nosotros. Qué bueno que has estado acá. Bromas a un lado. Hiciste un excelente trabajo predicando el domingo en la noche en el centro familiar de adoración, ¿no? Lo disfrutamos mucho. Solo quería decir que yo aprecio al hermano Adam, porque es un ministro joven llamado al evangelismo. La posición del evangelista ha sido ignorada y se ha perdido en nuestras iglesias, y la idea de que una persona que tiene ese llamado sobre su vida de predicar y de ministrar y de alcanzar a los perdidos a través de todo nuestro país es algo que se necesita desesperadamente. Yo aprecio mucho su esfuerzo porque hay muchos menos evangelistas de tiempo completo en nuestras iglesias y en nuestro mundo, y definitivamente no quedan muchos, y necesitamos, Dios aún está llamando a los jóvenes a ser evangelistas, y yo soy llamado a ser pastor y un maestro. Ese es mi don y mi llamado, pero yo aprecio mucho, todos somos llamados a hacer la obra de evangelista, donde quiera que estemos, seamos pastores o lo que sea. Y solo quería decir que lo aprecio mucho. ¿Qué edad tiene usted? 22 años. 22 años de edad y de tiempo completo viajando como evangelista. Creo que eso es algo maravilloso, un gran ministerio, algo grandioso, porque no hay muchos jóvenes que están respondiendo a ese llamado. Así que le doy gracias a Dios por eso. Correcto, sí. Y también su joven esposa lo mantiene recto a través de todo. Alguien lo tiene que mantener. Reconocimos, sabemos que sabemos. Bueno, yo no comencé a viajar hasta que llegué a este ministerio. Yo viajaba de vez en cuando, 1 o 2 veces al mes, y el pastor me daba las ofrendas de amor al final. De hecho, se las daba a mi esposa, y yo le decía, espera un momento, ¿es ella mi administradora o qué pasa? Y le dije, ¿qué es lo que le toca a ella? El 90%. Y le dije, solamente me dan el 10%. Y ella me dijo, no, eso es para Dios. Eso es lo que me dijo, a ti te va a tocar solo una mesada. Es todo lo que te va a tocar, así que, pero bueno, eso aprendiste tu lugar, ¿eh? Yo aprendí mi lugar, así que, bueno, cualquier ofrenda de amor se va, que no lo hubiera dicho. Sí, lo sé. Bueno, discúlpame. Dudo que todos causar problemas, correcto, todos los administradores de negocios. Para el Dr. Watts. Es que él hace campañas más largas que la mayoría de los evangelistas. Va del domingo al miércoles, domingo al viernes. Ya no se mira eso. Y eso es algo bueno de parte del pastor también, decir que vamos a tener este énfasis, no solo el domingo en la mañana y el domingo en la noche, que aún tener un servicio en el domingo en la noche ya casi ni siquiera se encuentra eso, así que tener una campaña de domingo a viernes definitivamente es algo muy admirable, algo que necesitamos en nuestro mundo. Todo eso, ¿sí? Muy bien, continuamos en el versículo 22, por favor. Porque según el hombre interior, antes de continuar, ¿qué es la ley de Dios? Bueno, de acuerdo a como lo hemos definido, la ley de Dios es una referencia al código moral de Dios que ha sido implantado en nosotros primordialmente por la persona del Espíritu Santo como resultado de la salvación del nuevo pacto. Y por supuesto, ese es el Espíritu de Dios. No hay nada que Dios tenga como santo o no santo que no pueda discernir por nosotros. Adelante, la última frase. Permítame decir esto porque es importante. Todos los creyentes tienen esta voluntad de hacer el bien y de cumplir esa ley escrita en nuestras mentes y corazones. Es el nuevo pacto. Pero ¿cómo hacemos estas cosas? ¿Lo hacemos por fe o lo hacemos por fuerza de voluntad? Y este es el debate que Pablo creo que está tratando de mencionar para mostrarnos que, bueno, vamos a desearlo. En el último programa tratamos con las diferentes denominaciones.
El Dr. Watts lo mencionó, las diferentes denominaciones, el movimiento de santidad. Sin embargo, hay un deseo de todos aquellos nacidos de nuevo de hacer el bien. ¿Cómo hacemos el bien? ¿Cómo podemos pelear contra el pecado? Y ahí es donde encontramos los fracasos. Si no lo hacemos como se nos prescribe, a través de la fe nada más en la obra consumada de la cruz de Jesucristo, el Espíritu Santo no estará disponible a nosotros para traernos a la victoria que Cristo compró hace 2000 años por nosotros. Cristo rompió el poder del pecado. Nosotros no podemos hacerlo, pero cómo lo hacemos es importante, porque yo creo que algunos de los movimientos que hemos visto en los últimos 100 años comenzaron muy bien, pero menguaron. Y esto es porque no entendieron plenamente el proceso de santificación y muchos creyentes se desanimaron y terminaron mal, porque no queda nada en nosotros para tener éxito durante mucho tiempo. Tal vez durante una temporada corta podemos vencer algo o tolerar algo. Pero a lo largo del tiempo, mientras la naturaleza pecaminosa revive en aquel creyente que opera en la carne tratando de vencer el poder del pecado a través de su fuerza de voluntad, el pecado habitual llegará. Y eso debilitará la fe del individuo y se encontrará fallando más a menudo. Muchos se desaniman y se van. El Espíritu Santo no demanda mucho de nosotros. No. Pero hay algo que sí Él demanda y Él no se desvía de ello. Y eso es que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y la razón es que Jesucristo, quien pagó el precio tan horrible para que tuviéramos nosotros esta victoria, Él sufrió en la cruz de manera como no podemos nosotros imaginar. Y eso es lo que el Espíritu Santo demanda, que le demos crédito correcto, que nuestra fe esté en Él, lo que Él hizo en la cruz. Eso es demandado. Y se requiere una verdadera humildad de parte del creyente para reconocer eso. Y también se requiere de obediencia a la fe. Y esas son las cosas de las que habló Pablo en su enseñanza. Y si no seguimos eso, y eso es lo más difícil, es lo más simple de hacer, pero es lo más difícil para el hombre por el orgullo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente. No significa que nosotros tomamos un madero y caminamos con él, sino que debemos poner nuestra fe en lo que él hizo por nosotros. Pero no es difícil en lo absoluto el poner nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Es lo más simple. Realmente no tiene que ir a correr 5 millas cada mañana y hacer 50 pechadas como nos dicen, ¿no? Correcto. Simple fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenerla así. Amén. Es lo necesario, eso es lo que el Espíritu Santo demanda. Y si hacemos eso, Él trabajará a favor nuestro de una manera maravillosa y nos dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, como siempre decimos, ¿no? De otra manera, realmente estamos en problemas. Si nuestra fe está en nosotros mismos, tenemos un problema. Debemos aprender que tantas veces como fallamos, ese yo no termina muy bien. Sí. Bueno, eso es lo más difícil. Usted lo dijo bien, que todos podemos hacerlo. Pero la voluntad de dejar la confianza en el yo y depender explícitamente en Cristo es la batalla. Realmente es la batalla principal. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la caída creó un énfasis en el yo, y aunque nacemos de nuevo y somos regenerados, por decirlo así, con el deseo de vivir para Dios, la posición básica de la mente humana y su espíritu es depender del yo. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer. Yo amo a Dios, así que yo lo puedo. No lo puedes hacer, pero yo Todo eso, y termina siendo un factor. Entonces, hay una batalla que está rugiendo. Cuando hablamos de negar al yo, estamos diciendo que yo escojo en toda circunstancia confiar en Jesús y lo que Él ha hecho y no confiar en mí mismo. Esa es la fricción constante que es continua como creyente. Porque, bueno, especialmente si tenemos un poco de experiencia en algo, bueno, yo ya he hecho esto, así que ya sé cómo hacerlo. Y ponemos nuestra fe en nosotros mismos. Pero la vida espiritual depende de que digamos no al yo y sí a Cristo. Pablo dijo, cuando llegó el mandamiento, yo fallé. Correcto. La mayoría de las cosas con las que Satanás nos tienta son espirituales.
¿no? Y nosotros pensamos, si leo tantos capítulos al día en la Biblia, es algo espiritual, debemos hacer eso, ¿no? Pensamos que podemos hacer eso y terminaremos en una victoria, pero no es así. Esas cosas deben estar enseñándonos sobre el sacrificio de Cristo. Esas cosas nos deben enseñar a ser dependientes, nos deben ayudar a dejar la fe en el yo y movernos hacia la fe en Dios. Y eso es lo que esas cosas son diseñadas para hacer. Pero no es difícil en lo absoluto el poner nuestra fe en Cristo y crucificado. Yo realmente no veo dónde entra o llega el problema. Bueno, es lo que acabo de decir. Pero en la mente de Dios, si usted se fija en el pacto antiguo, en Deuteronomio 30, Dios les dijo que ellos podían hacer todo lo que Él les estaba pidiendo que hicieran. No era físicamente imposible, no nos estaba pidiendo que nos aguantáramos la respiración y que nadáramos el Atlántico. En Romanos 10, Pablo toma esa misma idea de Deuteronomio 30 y dice que bajo el nuevo pacto no se trata de hacer, sino de creer. Aún la palabra que predicamos, que es la palabra de fe. Y eso es lo que Pablo nos dijo. Tenemos que creer en lo que Dios ha provisto y la provisión de Dios será nuestra. Todo el mundo lo puede hacer. Nadie queda fuera. Pero la oposición siempre estará allí primordialmente del yo. Yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón, a veces yo creo que decimos demasiado al respecto y a veces realmente no decimos lo suficiente acerca sobre nuestra fe en Cristo y la cruz. Bueno, sí, esa es la clave. Ese es el lugar en el que Dios nos quiere. Una vez más, si yo dependo de Jesús, no dependeré de mí mismo, no dependeré de mi iglesia, mi educación, mis habilidades y talentos. Confío completamente. Todo esto se regresa a Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el problema del hombre, especialmente desde la caída. Es lo que lo hace difícil, aunque no es difícil. Es esa atracción del yo a querer ser el que mantiene la corona de victoria cuando Cristo es el único calificado. Es algo muy simple, pero nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad y obedecer lo que el Señor dice. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan, por favor. Estamos de vuelta. Lauren, vamos a continuar en el versículo 22, por favor. Muy bien, pero veo otra ley en mis miembros. La ley del pecado y la muerte, que desea usar mi cuerpo físico como un instrumento de injusticia. Que se revela contra la ley de mi mente. Esta es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado y la muerte, que está en mis miembros. La que funcionará a través de mis miembros y me hará un esclavo a la ley del pecado y de la muerte. Le acontecerá al cristiano más consagrado si él no constantemente ejerce su fe en Cristo y la cruz, sabiendo esto, que es a través de la cruz que todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Ahora, esta ley de la mente es muy crítica. Hay una ley de la mente, y es algo que cada cristiano tiene que luchar contra ello, ¿no? Correcto. Es un problema en nuestra vida y la única respuesta es Cristo y crucificado. Mire, una vez más, voy a definir la ley de la mente, y ese es el deseo y la fuerza de voluntad, y esa es una persona que tiene el deseo, así que es nacida de nuevo, pero dependen de sí mismos para llevar a cabo algo que solo Cristo en nosotros puede lograr. Pero una vez más, volvemos a depender del yo. Correcto. Para lograrlo, ¿no? Si operamos de la base de el deseo en la mente y fuerza de voluntad en el alma, ya con eso cambiamos el objeto de nuestra fe, de Cristo al yo. Y si sostenemos ese objeto de fe, la naturaleza pecaminosa, se levantará y dominará y la ley del pecado y la muerte gobernará, tal como lo hizo antes de nuestra salvación. Entonces la prueba una vez más es si vamos a confiar exclusivamente en Cristo
y en lo que Él ha logrado. Bueno, este problema de la fuerza de voluntad es un problema. Correcto, un problema claro bastante malo. Y cada uno de nosotros realmente tal vez hemos pensado que a través de nuestra fuerza de voluntad lo podemos hacer, pero no se puede. Satanás se aprovecha por completo. Y este poder disponible para venir a atacarnos porque hemos violado los caminos de Dios hace un ridículo de nuestra vida, hace insignificante nuestra fuerza de voluntad en el corazón Porque humano. realmente es insuficiente. Correcto. No es capaz. No puede darnos victoria en nuestra vida y corazón. La voluntad es importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, pero eso es si yo acepto a Cristo y su manera o yo acepto el mío. Exacto. Ahí entra la voluntad, ¿no? Sí. Una vez más, ¿confiaré en mí mismo o confiaré en Cristo? A eso es que se refiere. Sí. Y lo que Cristo hizo en la cruz. Y una vez que esa decisión se toma, el objeto de fe se establece, estas leyes comienzan a actuar y no cambian para nadie. Él dijo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Correcto. Y eso quiere decir que esa persona está en esclavitud. Sí. Bueno, por lo menos en cuanto a este tema en particular, el crecimiento de la naturaleza pecaminosa dominará. Y una vez más, hablamos de que la naturaleza pecaminosa está allí por propósitos de disciplina. Este es el lado triste de la disciplina. Cuando uno no hace lo que Dios nos ha pedido que hagamos, Él permite que el pecado nos domine. Pero yo siento que si una persona, una vez más, y volvemos a lo mismo, si una persona no tiene su fe en Cristo y la cruz, la ley de la mente no va a ser muy placentera. No, la ley de la mente, una vez más, tenemos que tener cuidado de cómo decirlo o cómo lo decimos. La persona debe desear vivir bien, pero no confiando en sí mismos. Y la ley de la mente, de acuerdo a cómo lo hemos definido, declara que la persona confía en el deseo que es dado por Dios, pero en su propia voluntad, que no es el proceso de Dios. Entonces, ¿no es eso verdad que el cambio de la fe se encuentra de Cristo y la cruz a la voluntad propia? Sí, absolutamente. Es el objeto incorrecto de fe. Correcto. Cuando recibimos a Cristo, pusimos nuestra fe totalmente en Cristo. No había esperanza de que nos pudiéramos salvar a nosotros mismos o cambiarnos. Y ahora nos enfrentamos a oposición y la decisión tiene que ser la misma. Tenemos una nueva alma completamente regenerada que tiene el deseo de vivir para Dios. Y nosotros tenemos la conciencia de Dios en nuestro espíritu, pero no podemos depender de quiénes somos, ni aun en los cambios que Dios ha hecho, para proveernos los cambios que necesitan hacerse. Entonces, tenemos que aprender a confiar, a depender, a confiar, y esa es la base de la vida cristiana y el mantenimiento de la vida cristiana. Y esa es la prueba. Y hermano Suárez, usted dijo hace mucho, y lo hemos repetido muchas veces, que una de las razones por qué el Señor dejó la naturaleza pecaminosa en nosotros es para un propósito disciplinario. Y este es un ejemplo. Pedro diría que la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro que perece. Así que se trata de nuestra fe. Es lo que quiere purificar Dios para asegurarse de que en cada área de nuestra vida podamos confiar en Él. En cada prueba, como por ejemplo yo lo he visto antes, cada área de nuestra vida va a ser probada. Un año puede ser en las finanzas, otro año puede ser esto, pero Dios tratará con aquello en cada área de nuestra vida. A veces es problemas físicos y otros. ¿Cómo tratamos con ello? ¿Cómo vamos a confiar en Dios a través de todo? Siempre va a haber una prueba, un proceso. Todo lo que el cristiano enfrenta es una prueba. Sí. Todo. Bien. A veces más severas que otras, pero siempre es una prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar? Correcto. ¿Cómo vamos a accionar? Nosotros enfrentamos eso. Y sé que sueno como un disco rayado, pero volvemos a lo mismo otra vez. Nuestra fe en Cristo y la cruz. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Eso es lo que se está probando, nuestra fe en la provisión de Dios que Él nos dio en Cristo. Esa es la prueba. Bien, lee por favor el 24. El versículo 23 otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros. La ley del pecado y la muerte desea usar mi cuerpo físico como instrumento de la injusticia. Y eso está sucediendo, podemos decir, con cada cristiano tarde o temprano.
Sí lo hará, y hermano Swagger, tenemos que entender que la oposición que enfrentamos puede venir de una naturaleza pecaminosa reactivada, puede venir de la carne, puede venir del mundo, puede venir del diablo. Pero cuando venga, tenemos que estar seguros en dónde tiene que estar nuestra fe y en lo que estamos confiando. ¿Y dónde debe de estar nuestra fe? Una vez más, nuestra fe debe estar en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Y alguien dice, bueno, ustedes están diciendo que esa es la respuesta de todo. Ahora están empezando entonces a escuchar lo que decimos. Ahora entienden lo que decimos. Es la respuesta de todo. Lo es. Gracias a Dios por ello. Y esa es la batalla de la fe. Así es. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? Y Pablo dijo que es una buena batalla. Sí. Así es. Que se revela contra la ley de mi mente. Esta es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado y la muerte. Que está en mis miembros. ¿En algún momento han notado que muchas veces cuando la palabra pecado se menciona, luego viene la palabra muerte? Sí, con seguridad. Será destruida. Sí. Lo que cautive. Bueno, adelante. Que está en mis miembros. Lo que operará a través de mis miembros y me hará esclavo a la ley del pecado y la muerte. Eso sucede en la vida del cristiano más consagrado si no ejerce su fe en Cristo constantemente y la cruz, entendiendo que es a través de la cruz que todo el poder de las tinieblas fue derrotado. Versículo 24. Sí. Miserable hombre de mí. Todo cristiano que intenta vivir para Dios fuera del orden prescrito de Dios, que es Jesucristo y el crucificado, vivirá una existencia desgraciada y miserable. Esta vida solo se puede vivir de un modo, y ese modo es la cruz. Quisiera hablar un poco de esto, si es posible. Solamente nos quedan unos minutos. Sí, adelante. Pero es importante ver que en este fluir en particular del escrito de Pablo, regresamos al capítulo 7, versículo 14, dice que, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y una vez más en el versículo 18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. Y ahora en el versículo 24, miserable hombre de mí. Estas no son condiciones del pasado. Condiciones del pasado de Pablo. ¿A qué te refieres con eso? Estas son actuales al escribir el libro de Romanos a la iglesia en Roma. Él reconoce que en sí mismo no existe la manera de derrotar al pecado. Entonces, cuando él dice miserable hombre de mí, no está diciendo yo era un hombre miserable. Ahora que yo conozco la ruta a la victoria, yo ya no soy un hombre miserable. No. Lo que tenemos que llegar a entender es lo que Pablo entendió, que yo soy carnal, vendido al pecado. En mi carne no mora el bien. Oh, miserable hombre de mí. Esto debe ayudar a dejar de confiar en el yo y a crear confianza en Cristo. Eso es lo que está tratando de lograr a través de estos capítulos. Y en esta sección en particular, a veces pensamos, oh, miserable de mí. Bueno, ahora que conozco el mensaje de la cruz, yo ya no soy un miserable. No, lo siento, mi hermano. No trate de hacer eso porque eso es completamente incorrecto. Usted tiene que verse a sí mismo como incapaz completamente de vivir para Dios fuera de su provisión. Y eso es lo que él quiere decir con esta declaración. Correcto. No se trata de un momento de miserable de mí, sino una vida de miserable de mí. Una evaluación apropiada y correcta del yo. Aún los creyentes llenos del Espíritu, tenemos que reconocer nuestras incapacidades. Si estamos tratando de vivir esta vida por otro método o camino, aparte de Cristo y la cruz, va a ser una vida miserable. Exactamente. Pero bueno, el otro lado de eso es que yo tengo que verme a mí mismo como una persona incapaz. Y yo creo que ese es el énfasis de Pablo. Tiene la razón, va a ser una existencia miserable, pero no es una existencia miserable si reconozco que soy un hombre miserable y necesito la ayuda y la provisión que Dios ha provisto. Bueno, Filipenses 3:13 lo deja en claro que él no ha alcanzado eso aún. Así que él hasta nos deja saber que él no ha llegado a la meta y tampoco hemos llegado nosotros, pero podemos tener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Adelante. Queremos terminar este capítulo 7.
Bueno, ¿quién? No creo que vamos a poder. Pero... ¿Quién? Bueno, no sé. Bueno, tenemos 18 segundos, así que no creo que vaya. No vamos a poder. Por fe. Comenzaremos otra vez. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que algo se haya entregado que haya sido de bendición. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.